Otra vez, muy formalmente, le damos la bienvenida, doctor químico farmacéutico, especialista en microbiología, doctor en virología e inmunología y docente de la Universidad del Norte. ¿Cómo está? Buenas noches, doctor Guillermo Cervantes. Buenas noches. Comenzaba ahorita cuando se dañó la comunicación de agradecerles por su invitación tan amable y además de felicitarlos por esta actividad que están realizando, que me parece muy, muy importante. Veo que ustedes se están posesionando aquí, digamos, en las universidades de Colombia como una facultad de medicina que está muy pendiente de lo que está pasando en el mundo con relación a la salud global y los problemas de salud global que tenemos. Y ahora esto es muy importante, un problema importante que tenemos, y es bueno que, digamos, compartamos todos los conocimientos que logramos tener por las lecturas que hacemos cada uno de nuestra cuenta. Para mí también esto se convierte en una oportunidad muy importante para compartir con ustedes y por qué no también dejarles inquietudes que yo mismo he tenido con las lecturas que he hecho por un lado, y de seguro que ustedes me van a hacer preguntas, de eso no lo dudo un segundo, que yo no voy a poder contestar. Entonces nos podemos dejar la tarea entre todos, y como yo sé que esto no se termina ahora, sino que esto es una, digamos, actividad que ustedes piensan continuar, entonces tendremos oportunidad de resolver esas preguntas, esas inquietudes, ¿de acuerdo? Y de pronto, en las lecturas que yo he hecho, es posible que hayan desaciertos con los cuales ustedes no estén de acuerdo, y entonces, ¿por qué no? Lo vamos a discutir, y de seguro que con personas como ustedes, inquietas como hay, jóvenes, vamos a llegar a un consenso. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. Listo, doctor. La primera pregunta que todos, supongo, debemos tener en estos momentos es ¿qué es el SARS-CoV-2? ¿Cómo lo definimos de forma general? Bueno, en forma general, el SARS-CoV-2 es un virus, y como tal es un microorganismo parásito de actividad intracelular, o sea que se reproduce exclusivamente al interior de la célula. Este es un virus que está globalmente distribuido en el mundo entre humanos y diferentes tipos de organismos, ¿sí? Y que fueron aislados por primera vez hace mucho tiempo, al menos desde que lo conoció el hombre en 1930, como causante de enfermedades de animales, como en pollos, en cerdos y en ratones, ¿de acuerdo? Después, ya en 1960, o sea, no exactamente, sino en la década del 60, ya se identificaron como microorganismos responsables de enfermedades respiratorias en humanos, ¿sí? Y después ya en 1968, cuando ya se pudo ver la estructura del virus y se pudo ver cómo esas proteínas de superficie le daban esa apariencia de la corona solar, se le acuñó el nombre de coronavirus, ¿sí? Hoy sabemos que los coronavirus son, digamos, virus envueltos, ¿sí? Que están constituidos por una molécula de ARN de polaridad positiva como genoma. De hecho, son los virus que tienen el genoma más grande, de virus de ARN que tienen el genoma más grande, puesto que puede llegar hasta 32 kilobases. Para que ustedes tengan una idea lo grande que es el genoma de un coronavirus, que el del VIH apenas es de 10 kilobases, el del coronavirus es de 32 kilobases. Entonces, es un virus que además tiene una característica importante, que es el único ARN de polaridad positiva que tiene una simetría helicoidal. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir eso que la nucleocápside va a proteger al genoma a todo lo largo de este, siguiendo la línea de hélice que tiene el ácido nucleico. Ahora, desde el punto de vista de
la importancia médica, ya sabemos que es un virus que ya apareció como generador de una enfermedad muy importante en el hombre, que es el síndrome respiratorio agudo severo, que debido a su similitud con un pariente que cercano se le dio el mismo nombre, solo que se llama ahora SARS coronavirus de 2 para diferenciarlo del anterior. ¿Cómo está formado estructuralmente? El virus estructuralmente está formado por una cápside central rodeada por una envoltura que está constituido por una bicapa lipídica. Bicapa lipídica que no la toma de la membrana celular, sino que la toma de membranas internas de la célula. El virus tiene proteínas estructurales y no estructurales que vamos a identificar ahora. Comenzamos por, digamos, la más importante, y ahorita no es que sea la más importante, sino de las más importantes, digamos, que es la proteína S, que es una glicoproteína de envoltura. Esta proteína S está situada en la superficie del virus, o sea, en la envoltura. Es una proteína transmembranal de tipo 1 o clase 1, o sea, se llama de clase 1 porque tiene el extremo N-terminal hacia la parte externa del virus y el extremo C-terminal a la parte interna del virus. Esta proteína, que decíamos que era una glicoproteína, es importante porque es la que inicia el proceso de infección por parte del virus, puesto que es la proteína que se encarga de reconocer al receptor del virus en la célula. ¿Cuál es el receptor del virus en la célula? Una proteína que se llama enzima convertidora de la angiotensina 2 o AC2, que es encontrada normalmente en células del pulmón y también inclusive del sistema nervioso central. Entonces, esta proteína tiene o juega esta importancia. Esta proteína podemos decir también que es clivada y como resultado de ese corte o clivaje aparecen dos, digamos, regiones muy importantes, que es la región donde está el sitio de reconocimiento del receptor en la célula, por un lado, y por otro lado está el sitio donde está el péptido fusión, que es el que utiliza el virus para infectar a la célula. Otra proteína importante es una proteína de envoltura, que tiene la característica de formar canales iónicos que permiten la entrada de cationes al interior del virus. Parece ser que el virus, para realizar procesos de activación y unión con la membrana del endosoma, como lo vamos a ver más adelante, como que necesita la entrada de cationes al interior del virus. Pero eso es algo que está todavía por, digamos, por comprobarse. Ahorita tenemos después una tercera proteína que es la hemaglutinina esterasa. ¿Qué les recuerda a esos jóvenes? La hemaglutinina esterasa la encontramos en un virus que ustedes conocen muy bien, que es el virus de usted ya lo dijo, Jonathan, pero no lo dijo en voz alta, lo dijo influenza. El virus de la influenza. Sí, señor. ¿Qué importancia tiene esta proteína? Primero, reconoce a quién, al ácido ciálico en la superficie de la célula, por un lado, pues lo que tiene una actividad hemaglutinina, y además tiene una actividad esterasa, o sea que destruye al ácido ciálico. ¿Por qué este virus tiene esa doble actividad? Muy simple, porque el virus se utiliza además a esta proteína, ¿para qué? Para potencializar la función que tiene la proteína S, o sea que el virus, además de utilizar la proteína S para
infectar a la célula, también tiene la proteína hemaglutinina esterasa. Entonces, el virus, mejor dicho, tiene dos, a falta de un brazo, tiene dos para infectar. Doctor, ¿sí? queremos hacerle una preguntita ya que estamos hablando de Claro. proteínas. Encontramos una... Perdón, ¿cómo va a ser, Jonathan? Como yo estaba con este problema del computador, etcétera, ¿cómo va a ser el sistema? ¿Ustedes me van a interrumpir para hacerme preguntas como hacemos en clase? Sí, claro, ¿Sí? realmente es un Bueno. conversatorio. Usted va hablando y nosotros vamos consultándole. Muy bien, perfecto. Muy bien, Eh, perfecto. ya que estamos con el tema de las preguntas, encontramos una muy interesante. Hemos encontrado que la proteína Spike, la que usted nos comentaba, tiene una mutación muy particular. Lo que queríamos saber es que si es posible que continúen ocurriendo mutaciones de esta proteína. Y de ser así, ¿qué consecuencias tendría en el desarrollo de una posible vacuna? Porque sabemos que ese es un blanco de las vacunas. Entonces queríamos como hacerle esa pregunta. Sí, muy buena esa pregunta. De hecho, muy buena. Bueno, la respuesta a esta pregunta es la siguiente. Sí, él ha hecho mutaciones muy importantes, sobre todo a nivel del sitio en que reconoce al receptor, ¿de acuerdo? Además de que últimamente se ha identificado una mutación que también es muy importante para la integridad de la proteína y para aumentar la capacidad infecciosa del virus. De hecho, se trata del cambio del ácido aspartico a glicina. Esta mutación es tan importante que miren que en febrero, en los análisis que se hicieron de secuenciación, se encontró que esa mutante no aparecía en los aislados de esa época. Y resulta que ya en los aislados de marzo ya el 26% lo tenía. Y ha ido aumentando la presencia de esa mutante, que ya en las muestras tomadas en el mes de mayo, el 70% tenía esta mutación. ¿Y qué importancia le daba? Primero, que le aumentaba la incorporación de la proteína S en el virus. Eso, ¿ustedes creen que tenga importancia para el virus, que tenga mayor cantidad de S en la superficie? Claro que es bueno, porque el virus tiene a dónde agarrarse más a la célula. ¿Estamos de acuerdo? Eso por un lado. Y por otro lado, también ayuda a que esta proteína adquiera una actitud como flexible, que no sea tan rígida. Y eso que hace que no se desprenda fácilmente, como sucede, por ejemplo, con la GP120 del VIH, que anda desprendiéndose constantemente. Ahora, con lo que usted me decía, que para el desarrollo de una vacuna, si era importante o no. Yo no, particularmente, no me preocupa el hecho de que todos me escuchan, porque veo un cambio raro aquí. Sí. Sí, lo escuchamos Okay. con claridad. Doctor, le íbamos a pedir un favor, que si puede como bajar la cámara para verlo un poco mejor. Un poquito. Ahí. Ahí. Perfecto. Ahora sí. Sí, perfecto, ahora sí. Bien, ok. Como si estuviéramos en clase. Bueno, no los puedo dar cocotazos de aquí, es la única cosa. Bueno, jovencito, entonces no me preocupa el hecho de la mutante, ¿a qué te refieres? Para la elaboración de una vacuna, puesto que no estamos hablando de vacunas subunitarias. De hecho, ustedes me tienen disponible ahí una pregunta, parece que me van a preguntar sobre vacunas. Hay vacunas de vacunas. Entonces, dentro de sí, vamos a apuntarle a una vacuna subunitaria, como el caso del virus de la hepatitis B. Esto sí sería un inconveniente importante. Pero si vamos a utilizar una vacuna que esté constituida por virus atenuado o por virus inactivado, no importa. Sí, tenemos muchas proteínas
de superficie viral, todas estas que estábamos mencionando, que puede en un momento dado crear anticuerpos, generar una respuesta que puede en un momento dado interferir en el ciclo de replicación del virus. Ok, doctor. Y ya puntualmente, ¿cómo este virus entraría en el cuerpo humano? Queremos saber de qué forma ingresa a nosotros y cómo es ese desarrollo finalmente de lo que usted nos comentaba del síndrome de distrés respiratorio en el adulto. ¿Cómo no? El virus, como es bien sabido, por los virus de importancia respiratoria, ellos utilizan las gotitas de saliva en forma de aerosoles que nosotros emitimos cuando hablamos, cuando estornudamos, cuando tosemos, pero es en forma directa si la persona la tenemos enfrente, pero puede ser en forma indirecta cuando nosotros, si yo digamos que sea el infectado, me lleve la mano a la boca y después lo salude a usted. Por eso es que se recomienda lavarse las manos constantemente. Entonces, de forma indirecta, yo lo puedo infectar a usted porque le doy la mano y usted después se la lleva a la boca. Otra forma indirecta de contagiarnos es lo que se conoce con el nombre de fomites. Los fomites son objetos inanimados en donde el virus puede permanecer mucho tiempo y si llega a otra persona lo toca, se puede infectar. Por ejemplo, el pomo de una puerta es un fomite. Hablando ya cómo entra el virus, enseguida yo voy a ir aprovechando para hacer la dinámica en esto, voy a decirle cómo entra el coronavirus y la ventaja que tiene el coronavirus sobre los otros coronavirus precedentes. Vamos a unir una cosa con otra, ¿vale? Entonces, el virus, el coronavirus 2, vamos siempre, para distinguirlo del otro, vamos a decir siempre coronavirus 2. El coronavirus 2 entra al organismo por la forma como dijimos, ¿verdad? Entonces, él va, si llegaron las suficientes partículas, él se va a implantar en la garganta, donde va a realizar el primer proceso de multiplicación. Oigan bien, en la garganta, que es la misma manera como lo hacen los coronavirus que producen el resfriado común, pero que no lo hacen el MERS coronavirus y el coronavirus inicial. ¿Está claro? Repito, los virus que producen el resfriado común se multiplican en la garganta, mientras que el MERS coronavirus y el SARS coronavirus lo hace en los pulmones. Este no, este que estamos hablando puede realizar la multiplicación de forma eficiente en los dos sitios, porque él tiene afinidad tanto la proteína AC2 que encuentra en la garganta como la que encuentra en los pulmones. Entonces, aquí se va a tener una primera replicación en la garganta y después va a pasar a los pulmones. Pero él ya, cuando está en la garganta y se replica en la garganta, es capaz de transmitirse ya sin que hayan aparecido los primeros síntomas. ¿Por qué? Porque el virus que es producido en la garganta es expelido en la saliva que llega a la boca y sin que nosotros sepamos que estamos infectados, estamos distribuyendo el virus. A diferencia del SARS coronavirus y el MERS coronavirus que estaban en los pulmones, era muy difícil que saltara a la boca y podía ser emitido al exterior. Entonces fue más controlable este virus, por eso fue que una de las razones, entre otras, lógicamente, que estos virus no fueron fácilmente controlados, bueno, fácilmente dentro de un determinado tiempo, ¿no es cierto? Pero sí, comparado con este, fueron fácilmente controlados. Doctor, ¿Está claro? O sea, lo que usted nos está tratando de decir es que este virus, antes de producir síntomas, ya se puede transmitir a otras personas por su primera replicación.
Y por eso es que Perfecto. ha sido tan difícil el control de esta epidemia, porque no necesita presentar síntomas para transmitir el virus. Exactamente, porque es que Ok, cuando usted apenas el virus está haciendo la primera replicación, porque el virus hace la primera, cuando él infecta a un individuo, la primera replicación lo hace a nivel de garganta, no a nivel de pulmones, porque este virus combina las dos características de la capacidad de contagio, es altamente contagioso, que tienen el OC43, el NL63, el... el HKU1, que son altamente contagiosos, pero no pasaron de ahí, producen nada más resfriado común. Entonces este virus es contagioso, pero tiene la letalidad de los otros dos. ¿Por qué? Por la capacidad de infectarse tanto en la garganta como en los pulmones. Entonces él puede, cuando apenas está multiplicando en la garganta, que no hay nada, no hay ningún síntoma aparente, él comienza ya a diseminarse debido ok. a que es debido a la saliva. Doctor, una consulta, ya que hablamos de comparación con otros virus y de letalidad. Aquí hay una pregunta que nos llega y nos dice, ¿algunos microorganismos acumulan mutaciones para asegurar su supervivencia? O sea, que van mutando. Existen hipótesis que dicen que eventualmente estas mutaciones harán que el virus sea más infeccioso, pero que conforme va siendo más infeccioso se va volviendo menos virulento, mejorando la supervivencia del virus y del huésped. O sea, como que se acostumbran el uno al otro. ¿Cuál es su opinión al respecto de esta teoría? Esta teoría es cierta y voy a darle un caso muy concreto. No sé si ustedes están enterados, que veo que están leyendo bastante porque las preguntas van en ese sentido. El OC43, ¿sí? Es un virus que pertenece, es un beta coronavirus, ¿de acuerdo? O sea que está dentro del mismo género del SARS coronavirus 2. Este virus es el responsable de una epidemia que hubo en 1890, que mató más de 1 millón de personas. ¿Y por qué? Porque era una cepa nueva, el virus no se había adaptado todavía, inclusive se hizo pasar esta epidemia como si hubiera sido una epidemia por el virus de la influenza. Después se supo que no fue el virus de la influenza, sino el OC43. Cuando el OC43 llegó a nuestros días, es un virus que lo único que produce es eh, resfriado común. Lo que pasa es que esto de la capacidad de hacer daño está asociado íntimamente a la adaptación del virus. Mientras el virus no se ha adaptado al nuevo huésped, hace daño, sí, pero después que ya existe esa comunión con el huésped, es lo que le interesa es tener una célula, un nicho donde reproducirse, y si lo dejan, no pasa nada. Ah, ok. Eh, Aparte de que usted nos comentaba de la característica que ya mencionamos de que se reproduce y es fácil de transmitir, ¿qué otras características hacen que este virus se haya convertido en pandemia, que lo diferencian, como usted nos comentaba, de otros virus? Bueno, bueno, el hecho de, primero vamos a comenzar por la definición de pandemia. Una pandemia consiste en una enfermedad que se da globalmente en forma simultánea y que traspasa los límites internacionales en un periodo de tiempo relativamente estable, ¿sí? Y que puede, digamos, abarcar un gran número de personas. Para que una pandemia sea iniciada por un virus, se necesita, primero, que el virus sea nuevo, que sea una cepa nueva que aparece por primera vez en una población que es vulnerable, o sea que no tiene resistencia, ¿de acuerdo? Ninguna. Segundo, que el virus sea infeccioso, o sea, que sea capaz de infectar. Y tercero, que sea capaz, lógicamente, de iniciar un proceso infeccioso, replicativo, productivo, ¿no? Y tercero, que el virus pueda ser transmitido de persona a persona. Todas esas características las tenemos en el coronavirus 2. Esa sería
la primera idea, ¿por qué una pandemia? Ahora, ¿qué características tiene este virus? Podríamos comenzar diciendo que, primero, la capacidad de unirse a AC2, por ejemplo, con su pariente, el SARS coronavirus, que también utiliza AC2 como receptor. Se ha determinado que este virus tiene más o menos la proteína S, tiene 20 veces más posibilidad de unirse a el AC2 que lo hace el SARS coronavirus, ¿de acuerdo? Otra característica muy importante es que este virus utiliza a la furina para realizar el clivaje de la proteína S. ¿Qué importancia tiene que utilice la furina? Porque la furina es una proteasa que se encuentra en muchos sitios del organismo del huésped del virus, ¿de acuerdo? Entonces, es fácil cambio que ocurría con el SARS coronavirus precedente. Utilizaba otra sustancia, otra proteasa para cortar a la proteína S. Utilizaba una serina proteasa transmembranal que se conoce como TMPRSS2. ¿Qué ocurre? Que primero no se encuentra tan fácilmente y se encuentra en muy pequeñas cantidades. Entonces, eso es una ventaja que tiene el SARS coronavirus 2 sobre el SARS coronavirus. ¿De acuerdo? Ok. Perdón, okay, Jonathan, más sí. lo que habíamos hablado ahorita, de que era capaz de multiplicarse tanto en los pulmones como en la garganta. Eso es una ventaja. Sí. Entonces, continuando con el proceso que usted nos explicaba de cómo infecta al ser humano, íbamos porque se replicaba en la garganta. Ahora, ¿cómo llega a los pulmones? Que ese es como el órgano que a todos nos llama la atención, que llega a los pulmones y causa un síndrome de distrés respiratorio. Bueno, la llegada a los pulmones, debido a que el virus es capaz de colonizar toda esa región, ¿sí? Ya dijimos que él va a la garganta primero, y también dijimos que el virus, debido a la facultad que tiene de diseminarse a través de la célula, él puede llegar mediante contacto célula-célula intercelular, llegar a los pulmones. Y una vez que llega a los pulmones, ¿por qué hace daño ahí? Puesto que el virus llega a los alvéolos y coloniza a los alvéolos, donde también va a encontrar el receptor. Los alvéolos, como ustedes saben, son estos saquitos que se encargan de llevar oxígeno a la sangre, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que la barrera celular que limita a el corriente sanguíneo con los alvéolos colapsa, ¿qué va a pasar? El fluido se filtra y hay un taponamiento a ese nivel. Si a eso le agregamos, ¿sí?, la llegada de células blancas, que va a producir también ahí un aumento del proceso de inflamación como respuesta al daño tisular que hay a ese nivel. Si hay una respuesta, digamos, robusta, todo esto se podría evitar. Pero si esta respuesta es demasiado drástica, lo que va a ocurrir es que va a haber un daño mayor, ¿sí?, que lo que se esperaba arreglar, ¿de acuerdo? Y inclusive puede llegarse a lo que se conoce con el nombre de la tormenta de citoquina, que alcanza a hacer un daño importante a nivel del pulmón, ¿de acuerdo? Entonces, eso sería básicamente lo que sucede ahí a nivel de los pulmones. Ok, y de las preguntas... Okay. Perdón, hay algo que quería decirle también.
También inclusive se piensa que el virus podría llegar mucho más lejos, aun cuando eso todavía falta por demostrarse, puesto que podíamos creer que de pronto sea el daño que se ve a nivel de otros órganos, sea como consecuencia de la tormenta de citoquina y no sea realmente debido al virus. Hay que estudiar más realmente la presencia del genoma viral en esos sitios apartados, inclusive como hasta en el cerebro y en los riñones. Ok, ok. Doctor, queríamos saber que usted nos hablaba de proteínas de entrada y de mecanismos de entrada de la célula y de replicación del virus dentro de la célula. Estos procesos se podrían bloquear. Estamos pensando ya en medicamentos, en cosas que pueden contribuir al tratamiento o evitar estos procesos de replicación. Jóvenes, que se podían bloquear, sí se podrían bloquear. El problema es que si ustedes miran el ciclo de multiplicación del coronavirus, estamos hablando de diferentes etapas que él cumple, desde que el virus entra hasta que aparecen nuevos viriones. A lo largo de esa etapa hay sitios clave que son determinantes para, digamos, la multiplicación viral. ¿De acuerdo? Entonces, si nos vamos a tener al ciclo de multiplicación viral, yo apuntaría como etapas más importantes, primero, la fase donde son transcritos los ARN subgenómicos. Uno, eso es un sitio importante. Y el sitio donde se da a cabo la replicación del ARN genómico. Esos dos sitios son sitios donde tiene actividad el complejo de replicasa transcriptasa, que es la que hace esa actividad. Entonces, ¿yo cómo haría para, digamos, impedir el proceso de multiplicación viral, inhibiendo esos procesos? Pero hasta ahora no tenemos un inhibidor de replicasa transcriptasa para el coronavirus. Dos, ahorita se ha tratado de utilizar con un éxito un poquito todavía incipiente el remdesivir. El remdesivir es un análogo de los nucleótidos, que como ustedes saben, que los análogos de los nucleótidos actúan muy bien a este nivel como, digamos, inhibidores de la actividad de la replicasa y de la transcriptasa, como el caso de ¿quién? Del VIH, donde funciona muy bien. Pero desafortunadamente todavía no tenemos un inhibidor de replicasa, transcriptasa que pueda hacer esta actividad. Otro, digamos, candidato importante serían los inhibidores de proteasa. ¿Por qué? Porque para que el virus comience a realizar esta expresión de los diferentes ARN mensajeros y de el ARN viral, se necesita que la transcriptasa replicada sea activa, porque ella es sintetizada como una gran poliproteína, ¿de acuerdo? Y necesita que una proteasa la corte para que sea activa. Entonces, ¿qué necesitamos allí? Un inhibidor de proteasa. Pero, desafortunadamente, tampoco conocemos uno. Como ustedes bien saben, los que hayan tenido oportunidad de leer, se utilizó el ritonavir y ritonavir y otro lopinavir, que son inhibidores de proteasa utilizados ¿para quién? ¿Alguien lo sabe? Para el VIH. Señor. Y se trató de utilizar, pero sin ningún resultado halagador. Entonces, estamos en esto de inhibidores de proteasa para el SARS-CoV-2 en pañales todavía, desafortunadamente. Entonces, por lo que se está haciendo ahora, para terminar esta parte de la pregunta de ustedes, es que se está atacando los síntomas y signos de la enfermedad para evitar que haya tanto daño en los individuos. Ok, doctor, por cuestiones de tiempo ya
Vamos a seleccionar la última pregunta para dar Se un nos fue el mensaje tiempo. final. Sí, Uy, qué lástima. para, Me hubiera gustado quedar un rato con ustedes. para dar un mensaje final. La última pregunta es, queríamos saber, usted hablaba de transmisión de fomites, pero nos interesaba conocer qué pensaba de esta transmisión, o sea, si en literatura se encontraba algo respecto a qué tan probable es esta transmisión, cuánto tiempo más o menos duraría el virus en materiales y qué tan probable es la transmisión, el contacto a través de fomites. No, eso sí eso está demostrado, la transmisión de fomites. ¿Por qué? Porque, primero que todo, porque se ha descubierto, se ha determinado la presencia de virus en muchas superficies, plásticos, vidrios, maderas, etcétera. Primero. Entonces, segundo, el virus que se ha encontrado ahí ha sido biológicamente activo. Entonces, ya estamos hablando de que sí, o sea, si el virus está activo en un fomite y yo lo agarro, ese fomite en las manos, yo no veo la razón por cual en mis manos no va a estar activo, siendo que mis manos están constituidas de células. Entonces, para el virus es mejor. Y ya a eso, llevarme las manos a la nariz, eso pasa nada más 3 segundos y ya yo me lleno las manos a la nariz. Entonces, eso es posible. Además de que ustedes saben de que las infecciones nosocomiales no se dan necesariamente porque un individuo estuvo en contacto directamente con el que estaba infectado con el virus, ¿sí? Generalmente el virus llega, el individuo llega a un ambiente donde él está en los diferentes comités y de ahí van a tomar un contacto con el individuo y lo infecta de una forma indirecta. Pero los que dudaban de eso, no duden, porque eso sí está comprobado. Primero, repito, mediante digamos, la confirmación de que el virus está ahí en el comité y segundo, que es biológicamente activo una vez que se ha eliminado el comité, ya que permanece ahí activo. Ok, nos informan que por cuestiones del tiempo al inicio le quitamos un poquito de tiempo en la charla, entonces vamos a regalar unas cuantas preguntas más de conversatorio, ¿le parece? Claro, no, claro. Ok, ok, Sí, ok. usted me había dicho, yo pensé que la hora comenzaba desde que comenzó eso, ¿no? Y Perfecto. meterlo otro. Perfecto, perfecto. Entonces, tenemos varias preguntas más. Esta es muy puntual y queríamos saber su opinión. Dicen que, bueno, como ya la literatura lo indica, el SARS-CoV-2 es un virus envuelto. Se tiene en cuenta que los virus envueltos podrían ser fácilmente susceptibles al medio ambiente. Entonces, ¿qué tan de acuerdo está con la nota reciente de la Organización Mundial de la Salud que podemos estar enfrentando un airborne virus? Bueno, yo de eso, yo todavía no le he hecho seguimiento a eso, ¿sí? Porque no estoy muy convencido de eso, ¿sí? Porque eso necesitaríamos ciertas condiciones especiales del virus para que eso se dé. Y no tradicionalmente estos virus, quiero referirme a estos que pertenecen a la familia de los coronavirus, no tienen esa característica, ¿de acuerdo? Simplemente son virus de importancia respiratoria y que como tal se distribuyen utilizando las gotitas de saliva que salen en forma de aerosol cuando hacemos todas estas actividades que les comentaba. Pero de todas maneras, si ustedes como médicos quieren, digamos, saber cuáles son las consecuencias clínicas que eso tiene, estos nuevos comentarios de la Organización Mundial de la Salud y el impacto que puede tener eso en las recomendaciones que hay, yo les diría que eso no cambia nada.
y les voy a explicar por qué. Si nosotros estamos en un sitio plácido, hermoso, como el que tenemos en Barranquilla, que es el Malecón, así se trate de un airborne virus, ¿sí? No va a pasar nada, porque son partículas de virus dispersas en cuántas partículas de aire que tenemos en el malecón. Entonces, no hay cambio desde ese punto de vista, no va a cambiar las cosas. Pero si usted está dentro de un recinto cerrado, como una discoteca, como un bar o un restaurante que esté cerrado, las condiciones no cambian, siguen siendo la misma, porque el virus de todas maneras sea como sea que salió del individuo infectado, va a permanecer allí. ¿Por qué? Por las condiciones del ambiente, por las condiciones en que estamos encerrados. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes como médicos, por esta nueva recomendación, que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, las condiciones no van a cambiar, seguirán siendo las mismas. ¿De acuerdo? Que para eso es que vamos, uno quiere saber una información para tomar una determinación en consecuencia, pero esto no cambia nada, créanme. Y repito, para terminar su pregunta, yo no hago todavía ninguna, digamos, asunción, porque quiero que esto en otras palabras, necesito más elementos de juicio para poder tomar para tomar una conclusión con relación a esto, ante qué tipo de virus estamos. Ok. Queremos saber algo sobre el tratamiento, para profundizar esos conceptos, ¿qué opinas de la ivermectina y otros medicamentos antiinflamatorios como un tratamiento inicial o como una posible prevención? Se habla de antihistamínicos, antigripales, antiinflamatorios previos a la enfermedad o al contagio. Bueno, la ivermectina es un antiparasitario, ¿verdad? Bueno, sí, ya sé de qué está hablando. Bueno, en los estudios que se han logrado realizar, la ivermectina no ha dado un resultado, digamos, que sea satisfactorio. Cada vez hay, digamos, menos, digamos, cohortes que incluyen a la ivermectina como un posible, digamos, antiviral para el caso del coronavirus. Porque es que en la realidad no hay relación, ¿de acuerdo? Ni, si ustedes miran el ciclo de multiplicación viral, este medicamento, ¿dónde iría a actuar? En ninguna parte, ¿sí? Ahora, si hablamos desde el punto de vista de signos y síntomas que ella iría a combatir, tampoco lo veo muy claro, puesto que es lo que nosotros estamos necesitando para el caso de la gravedad de la enfermedad. Necesitamos, por un lado, broncodilatadores, sea cualquiera, ¿de acuerdo? Necesitamos analgésicos y antipiréticos, ¿de acuerdo? Necesitamos antiinflamatorios, ¿sí? Eso sería, digamos, lo básico, ¿de acuerdo? Y necesitamos también, lógicamente, vitamina C y vitamina D para, digamos, potencializar el sistema inmune, ¿sí? También necesitamos derivados de la heparina también, que se utilizan como ¿qué? Para anticoagular al paciente. Exactamente. Entonces, también podría ser. Pues eso sería los medicamentos básicos, sin ir más allá. De hecho, estos que les mencioné son los medicamentos que están siguiendo muchos, digamos, clínicas de aquí de Barranquilla. Broncodilatadores, analgésicos antipiréticos, antiinflamatorios, anticoagulantes y vitamina C y vitamina D. ¿De acuerdo? Sí. Mientras nos llega un antiviral y mientras nos llega la vacuna, y mientras tanto lo que hay que hacer es evitar la infección. Eso es lo que hay que tener, que hay que hacer, y es lo que al cual le debemos apuntar. Ok, queremos saber
¿por qué este virus se ha dicho que no puede contagiar animales? Eh, yo dudo, yo dudo que no pueda contagiar animales. Sí, de hecho, estos virus fueron conocidos antes en animales, ¿sí? Existe un coronavirus que se llama el virus de la hepatitis del ratón. Existen coronavirus que infectan eh, a murciélagos, ustedes saben, ¿verdad? A cerdos, ¿sí? Y otros animales que nos rodean. Entonces, si este virus fue capaz de hacer el salto de, de animales a humanos, ¿por qué no regresar? ¿Sí? El caso concreto lo conocemos, ustedes lo saben muy bien, el virus de la influenza, ¿de acuerdo? El virus de la influenza H1N1, ¿sí? Un virus que hizo recombinación con virus aviares, ¿de acuerdo? Y después, ese mismo H1N1 lo vimos hace poco en lo que se conocía con el nombre de virus de la fiebre porcina. ¿Por qué? Porque el cerdo se ha convertido como en un sitio central en donde sus células, eh, estoy hablando de las células, en donde pueden converger virus aviar, virus humano y virus de cerdo, ¿de acuerdo? Y crear nuevas cepas que en un momento dado pueden pasar al humano y después de pasar de humano a humano. Ahora, hay casos ya reportados. Primero está el hecho de lo que le acabo de decir, ¿de acuerdo? Que es posible. Yo no veo razón por la cual no puede el virus hacer marcha atrás. Eso por un lado. Y por otro lado, ya hay casos documentados en donde animales con una cercanía con individuos que tenían el virus han resultado infectados. ¿De acuerdo? Ahora, lo que sí es que no necesariamente en estos animales vaya a producir los síntomas y signos que producen en el humano, pero sí es el hecho de que sí pueden ser contagiados. ¿De acuerdo? Entonces no hay que, digamos, definitivamente negar y echar al olvido esa parte, no. Para mí sí es posible, ¿de acuerdo? Ok, ok. Tenemos otra pregunta y es si ya se identificó la cepa COVID que está en Colombia. A ver, sería, es la misma cepa o sea, es muy similar a la cepa que estaba, digamos, circulando en Europa, ¿sí? Es la misma, ¿sí? Lo que pasa es que no, la secuenciación que se hizo, todavía, digamos, no han hecho, digamos, un blast para ver dónde están las verdaderas, digamos, diferencias entre cepa y cepa. Pero en términos generales se trata del mismo virus, ¿de acuerdo? Ok, ok, ok. Vale, listo, doctor. Este conversatorio ha sido muy, muy productivo. Hemos aprendido al respecto. Eh, Le damos muchas gracias a todos por participar. Le damos muchas gracias a usted por acompañarnos y comentarnos un poco más acerca de este virus. Recordarle a las personas dos cosas. Primero, que esta charla va a ser grabada y va a ser eh, subida a YouTube y le vamos a estar pasando el link. Entonces, esta Jonathan, charla, coménteme. Jonathan, Sí, doctor. eh, está insistiendo, está insistiendo sobre la reinfección, pero yo quiero decirles algo. Ok. Eh, Hay un profesor que les va a hablar exclusivamente del proceso de reinfección. ¿De acuerdo? Luis Alfonso, no te preocupes, que te van a hablar
toda una tarde de reinfección y cómo se da o no se da, y si se da, por qué no se puede, ¿ya? Entonces, yo lo único que les puedo decir que es lo que le puedo decir que es determinante, digamos, lo, digamos, la capacidad de la persona de eliminar el virus. Eso es importante. Y, y también la capacidad de la persona de crear anticuerpos. ¿De acuerdo? Eso es importante también, porque se ha determinado que los individuos asintomáticos, ¿sí? Y me voy a referir nada más a ese caso, los individuos asintomáticos, esa falta de síntomas está relacionado en gran medida a su incapacidad de dar una respuesta, ¿sí? Y de eliminar el virus. Y se ha demostrado que en estos individuos el proceso de eliminación del virus se va a mucho más días comparado con un individuo que presenta una infección y unos síntomas normales, ¿de acuerdo? Además de que estos individuos presentan, digamos, poca capacidad de generar anticuerpos, también se ha visto que no genera citoquina, ya sea proinflamatoria o antiinflamatoria. Entonces, esto lógicamente va a tener repercusiones importantes desde el punto de vista de la capacidad de ser reinfectado, ¿sí? Entonces, eh, pero esperen, guárdense un poquito las ganas, porque este profesor va a venir con toda una batería de información sobre esto, generación de anticuerpos, etcétera. ¿De acuerdo? Anticuerpos protectores, si son lo suficientemente protectores, etcétera. ¿De Sí, acuerdo? ese era los dos puntos que quería recordar. Primero, que la charla va a ser grabada, y segundo, que temas como los tratamientos, que otra persona estaba haciendo muchas preguntas al respecto, se van a tratar más adelante, o se trataron en algún momento con dos doctores internistas. Están también en la página que estamos poniendo en el chat, YouTube,